Innovador en el siglo XXI. ¿Cuáles son las cualidades de un innovador en este nuevo ambiente tecnológico? ¿Qué diferencia un innovador superficial de uno profundo? Y por último, ¿el sistema educativo del siglo XXI permite o no permite el desarrollo de innovadores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es la innovación. Todos los que estamos en Internet, de alguna manera, creemos o suponemos que somos innovadores, que estamos peleando por el tema de la innovación, pero ¿qué es realmente un innovador? ¿Qué diferencia hay de aquellos innovadores del principio del siglo pasado, Ford o diferentes que crearon productos diferentes, con estos innovadores tecnológicos, con estos innovadores de este siglo nuevo donde la tecnología predomina por sobre todo? La comunicación, por ejemplo. A través de los siglos sabemos que innovación es sinónimo de cambio, y cambiar no es algo que le guste ni a las personas ni a las organizaciones. Tenemos, creo que los seres humanos, una reticencia a cambiar, no nos gusta el cambio. Por eso surgen los innovadores, que son aquellos que atraviesan esa pared y que rompen con el tema de la comodidad que implica quedarse sin cambiar. ¿Por qué? Porque innovar implica mejorar, comprende aprender cosas nuevas, aceptar desafíos nuevos y también pequeños fracasos, pero tomando los fracasos como parte de ese proceso. Uno de los factores importantes del innovador es el riesgo. El riesgo es equivocarse, es chocar, es arrancar de nuevo, pero es muy difícil progresar sin cometer errores. Y la innovación es justamente el cometer errores y aprender de esos errores. Y es ahí donde el innovador se destaca. Hay dos cualidades que tiene que tener un innovador. Es la curiosidad y la toma de riesgo, la seguridad propia, que va a tomar un riesgo, le va a ir mal, va a arrancar de nuevo. Esas dos cualidades son fundamentales para innovar. Ser curioso, avanzar, fracasar, arrancar de nuevo y continuamente ir subiendo en ese escalón de error, prueba y error, prueba y error. Como dice un refrán de innovadores, es hasta que no lo haces no sabes, y si no lo haces no aprendes. Vamos a tratar de definir el tema de innovación. ¿Qué entendemos por un innovador? El innovador, que yo lo titulo como superficial, es aquel que no logra desprenderse de cuatro estructuras, o más de cuatro, son cuatro formaciones que todos tenemos dentro. Estructuras mentales, políticas y familiares. Si no nos desprendemos de eso, vamos a ser innovadores, pero de aguas tranquilas. También hay que desprenderse de estructuras sentimentales y morales. ¿Por qué? Porque la innovación va más allá de eso. También hay que desprenderse de la estricta educación, la educación que nos vienen dando para innovar. Y también hay que desprenderse de lo que es las instituciones que conforman la sociedad, como parte religiosa, todo lo que conforma nuestra forma de pensar normal. El innovador la atraviesa. ¿Qué es un innovador de aguas profundas? Un innovador profundo en su forma de actuar. Primero vamos a tocar en total 9 puntos que hacen el innovador del siglo XXI. No aceptar las cosas conocidas y adentrarse en lo desconocido. No tener miedo a lo desconocido. No tener miedo a ese cambio que produce lo que uno no conoce, lo desconocido. No aceptar reglas preestablecidas.
buscar caminos diferentes, no ir por donde va todo el mundo, encontrar alguna salida por algún lado, que siempre la hay. Tercero, no aceptar la información que nos viene como válida. Ser curioso, como dijimos, parte de la innovación, es salir a investigar qué es esa información y cómo la obtuvieron. Entonces vamos a empezar a encontrar otras formas de obtener otra información que las reglas generales no tienen. No, volviendo al mismo tema y profundizándolo, no aceptar pensamientos masivos, ir por el pensamiento absurdo, es decir, buscar las cosas donde nadie piensa que van a estar. El quinto es no importarle el que dirán, caminar contra la corriente, es decir, tener mucha seguridad en sí mismo para poder ir en contra de donde va el resto y no importarle lo que dice el resto. La sexta es no pensar en las respuestas, pensar en las preguntas. Cuanto más preguntas tenemos, vamos a obtener respuestas diferentes. Entonces, si cuando estamos por preguntar algo van a decir, no, ya sé la respuesta, ¿para qué voy a preguntar? No, tenemos que preguntar, pero desde ángulos diferentes, para obtener respuestas diferentes y poder analizar la forma de cambio. A partir de ahí, no dar nada por seguro, que es el punto 7. Cuestionar todo y a todos. El punto 8 es no conformarse, exigir y exigir siempre más, ir un paso adelante. No decir, bueno, ya llegué hasta acá, esto es lo que yo quería. No, ese es un objetivo. Recordemos que tenemos una gran meta y pequeños objetivos. La gran meta es la escalera que nos va a llevar al éxito. Pero esa escalera está llena de peldaños que son los objetivos. Cuando subimos un peldaño tenemos ya que preparar el objetivo siguiente para ir subiendo. Siempre en visión de la meta. Entonces, no conformarnos con haber llegado a ese peldaño. Empezar a razonar para el peldaño siguiente, rompiendo. Y el punto fundamental de un innovador, que creo que hace a todo, es la pasión. Si uno se pone a trabajar en algo, tiene que amar lo que está haciendo y ponerle pasión. Esa pasión va a hacer que rompamos con todo y busquemos el cambio total. Uno de los temas que preguntamos de entrada es, ¿qué pasa con la educación? ¿Cómo estamos educando a la gente joven para este mundo de innovación del siglo XXI? Y la respuesta es muy mal. El sistema educativo, como está preparado, no prepara innovadores, prepara robots. El sistema educativo prepara obreros, prepara profesionales, pero en masa. Los tiene preparándolos como algo de producción. ¿Por qué? Porque venimos de una época, del principio del siglo pasado, donde la producción era todo. Entonces, así como se producían autos, se producía gente. La escuela produce educandos, pero los produce en masa sin individualismo. Entonces, por un lado, tenemos una especie de esquizofrenia en la educación actual, donde por un lado exige emprendimiento y creatividad, pero por otro lado castiga los errores y limita la autonomía de estos integrantes. Esta esquizofrenia educativa, la llamo, lo podemos ver en 3 puntos. Por ejemplo, el sistema educativo nos enseña a competir en lugar de compartir. Por ejemplo, los profesores, los educadores, los jefes laborales, que también forman parte de esa educación, buscan la perfección en base al manual de tareas y no la innovación de ese manual de tareas. Y tanto en la escuela como en el trabajo,
se incentiva los resultados individuales y no los resultados colectivos. Por ejemplo, las grandes corporaciones tecnológicas como Microsoft o como Google acaban de desplazar el tema del empleado del año. Antes se ponía el cartelito, eso lo sacaron, ya no lo acaban hace como 10 años atrás, que lo sacaron a principios de este siglo, porque decían que el premio del empleado del año incentivaba el individualismo y no el trabajo grupal. Entonces, hoy en día el premio es al equipo del año, o al equipo del mes, o al equipo del día. El premio es por equipo, no por cada persona en particular. Entonces se trabaja más individualmente, más en forma creativa que antes. Por ejemplo, en la escuela normal que hoy tenemos en cualquier país del mundo, ¿qué se hace? Se junta 30 niños más o menos, de la misma edad, en 4 paredes, se los sienta en fila, como si fuera una fábrica, y se los bombardea durante 1 hora con temas diferentes cada hora. Durante 17 años pasa eso. Esa es la educación que venimos arrastrando, que es la que necesitábamos para el siglo pasado. Los niños escuchan, toman apuntes, memorizan y repiten lo que escucharon para el examen. Aprenden datos, conceptos, teorías. ¿Por qué? Porque eso al maestro o al profesor le resulta fácil poder medirlos, poder puntuarlos. En algunos lugares se cambió el número del 1 al 10 por el ABC, porque dicen que es más. De todas maneras no sirve, porque no le dan tiempo a la creatividad, porque no podemos medir las creatividades de cada uno, las habilidades realmente que tiene cada uno. Cómo poder innovar. No hay forma todavía de poder innovar, de medir la innovación. Hay un tema muy importante que nos lo da la realidad. Los grandes innovadores de este siglo, que vienen del siglo pasado, como Bill Gates, o los nuevos de ahora, como Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, o Dustin Markovich, o Tim Parker, todos abandonaron la universidad a mitad de camino. Si pensamos que los grandes innovadores que hoy cambiaron el mundo a través de Internet, vuelvo a repetir, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tuvieron que abandonar la universidad porque la universidad no les daba lo que ellos querían. Entonces no estamos creando innovadores. Y eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Por qué? Porque la escuela reprime la innovación. Al maestro todavía le cuesta trabajar con un joven que vaya por un camino diferente al resto. La escuela nos prepara con respuestas que ya tienen las preguntas hechas y no las respuestas a las preguntas que se hace la gente nueva, los jóvenes nuevos. Por ejemplo, es una tremenda contradicción aceptar que lo útil lo vamos a aprender en la escuela cuando la realidad nos muestra que todo lo que aprendimos en la escuela, en los hechos, no nos permite desarrollarlos. ¿Por qué? Volvemos al tema. La escuela está preparada para una masa en economía de escala, que fue lo que se preparó en el siglo pasado. Y ahora el alumno necesita una forma de trabajo diferente. Entonces, pasa de una escuela estricta a una universidad más abierta, una especie de péndulo, donde no puede terminar de capturar ninguna de las dos cosas. Aparte de las desigualdades en las escuelas, en la forma de estudio y todo eso. Yo sostengo que la escuela hoy es un museo, porque no permite a los niños pensar por sí mismos, no les permite desarrollarse por sí mismos, sino dentro de una
estructura ya preconcebida, con una educación preconcebida y con forma de puntuarlos de acuerdo a cómo está en el manual y no de acuerdo a cómo ellos se generan. Eso es un poco la historia de la innovación y a donde tenemos que empezar a pensar en el siglo XXI cómo desarrollar estos nuevos innovadores. ¿Por qué? Y preguntarnos por qué los grandes innovadores tuvieron que dejar de estudiar para poder llegar a ser lo que son. Entonces, hay algo que nos está pasando en este trabajo de innovación donde empezar a pensar las cosas diferentes.